Yo he dicho infinitas veces que estábamos en contra de toda política internacional imperialista. Eso es lo que quiere el pueblo argentino para todos los pueblos de la tierra. ¿Sí o no? Aviones de la Marina y la Fuerza Aérea bombardean sin previo aviso la Casa de Gobierno y sus inmediaciones. Las víctimas fatales se calculan en 400 personas. El bombardeo de Plaza de Mayo tenía un objetivo: matar al presidente de los argentinos, a Perón. Nacido hace más de un siglo, Perón aún sigue vivo. Y esta es su historia. Perón nació el 7 de octubre de 1893 por los pagos de Estación Roque Pérez. La ciudad como tal es hoy no existía. Esta es la habitación donde nació Juan Domingo Perón y donde se crió los primeros años, hasta que se fueron a la Patagonia. El código de Vélez Sarsfield decía: cuando nace una criatura, tiene 3 días para anotarlo, y si no, multa, y 1 día más por cada legua, si estaba en el campo, para ir a anotarlo al primer registro civil más cerca. Si no había en ese lugar, el más cerca. Nació en 1895. Nació en la víspera. Él fue un 8 de octubre. La víspera era el 7. Pero no era de ese año. Hacía 2 años que había nacido. Perón nace el 8 de octubre del 95, no el 7 de octubre del 93. Si esa es la duda, el acta está hecha con un error, donde los números del acta, por los números de folio, son correlativos, están perfectos. No así con la fecha. Indudablemente, cuando lo anotaron a Perón, era un día 9, nacido en el día de ayer queda 8. Pero ocurrió al revés, dice 8, nacido en el día de ayer queda 7. Sí, hay toda una polémica que se relaciona, una pelea ya, como se ha convertido entre Lobos y Roque Pérez. Y hay un trabajo que ha hecho el doctor Barreiro con respecto a esto, es decir, al lugar y a la fecha. Según el testimonio de su propia madre, cuando viene a Lobos, porque ella es nativa de acá de Lobos, igual que Perón, cuenta cómo en aquella oportunidad, por circunstancias fortuitas, se encontró en esta casa y tuvo su hijo. Guía a las personas que están a la primera habitación entrando a la derecha. Y ella expone textualmente, dice: aquí tienen el lugar donde nació Juancito. Él fue anotado en Lobos porque Roque Pérez no es que no tenía registro civil, simplemente no existía. Recién en
1898 o 99 se plantó la iglesia allí y se formó el pueblo. Una de las razones también es que ellos no estaban casados, los padres. Pero tampoco se casan entre el 93 y el 95, se casan después, ¿no? Así que lo cierto es que eso tiene importancia política, porque una cosa es el regreso de Perón a los 78 años o que regresó a los 80. El doctor Hipólito Barreiro contacta a Perón en 1960 en su primer domicilio madrileño del barrio El Plantío. Esta relación motivaría la pasión de Barreiro por develar el verdadero origen de Perón y su lugar de nacimiento. ¿Cómo fue la visita de Perón aquí en 1938? ¿Qué pasó acá? Aquí buscando un testimonio de dónde encontrar el rancho, porque cuando él dejó, esto era muy chico, no, eran pocas casas, y ahora se encontraba con un pueblo grande. 1938, habían transcurrido casi 40 años. Perón ve que viene un muchacho que resulta ser José María Belardinelli. Veo un hombre que viene así despacio y me levanta la mano, así. ¿Cómo estaba vestido? Estaba vestido con pantalón militar y una camisa de manga corta. Me pregunta, ¿vos naciste aquí? Sí, yo también nací aquí. Dice, pero no lo puedo revertir. Los papeles dicen que nací en otro lado. Y me dio la mano y me dice, la primera mano que estrecho de un paisano mío desde que me fui de acá. Ahí va Perón en busca de su amor perdido, de sus raíces. Ahí va Perón sin saber lo que le deparaba y ahí hablar un tipo caminando, sacarlo desde acá. Sus investigaciones lo llevan a Roque Pérez y a un rancho semi-abandonado de la localidad bonaerense. Estamos acá frente al rancho donde nació el general, de su madre Juana Sosa Toledo y de su padre Tomás Mario Perón. Pido yo que sea resguardado, aunque sea como en los Estados Unidos, la famosa cabaña del padre de la patria, Abraham Lincoln, que sea esto resguardado por un templete que no cuesta prácticamente nada, que se proteja este último jirón vivo, pues yo veo esta casa viviente, esta choza está viva. El descubrimiento del solar de Roque Pérez abre la polémica y cuestiona la hipótesis de Lobos como lugar natal de Perón. Nacido o no en Lobos, el pueblo fue testigo de su prematuro paso por allí y de su niñez bonaerense. La verdad histórica no debería poner en peligro la validez testimonial de su museo. Cuya población en su totalidad se ha volcado en sus calles para tributar un extraordinario recibimiento de afectuosa simpatía al primer magistrado. Perón va a Lobos, en determinado momento da un discurso reconociéndose que va allí porque es su lugar de nacimiento, qué sé yo. Porque hubiera resultado una gran arma para los opositores en aquel tiempo decir que era un hijo extramatrimonial. La madre, Juana Sosa, lo inscribe como hijo natural, como hijo materno, como hijo sin padre. Lo más curioso es que el padre, a su vez, lo inscribe, lo cual es una enormidad, como hijo de padre sin madre, que eso sí que no puede ser. Estas partidas después se desaparecen. La abuela, doña Dominga, basándose en el prestigio que tenía el viejo médico Tomás Perón y sus amigos que tenía en la clase alta, consigue una partida trucha que, por un lado, le aumenta 2 años a Perón. Y por otro lado, no hace ni siquiera mención de la familia Toledo, que eran los
Fíjate que estaba muy cerca de la conquista del desierto, como para mencionar de que provenía de una familia indígena. Perón nace en pleno auge del proceso inmigratorio que marcaría para siempre la compleja identidad de la Argentina. Entre sus antepasados hay italianos, españoles, criollos e indios quechuas y tehuelches. La abuela era india o mestiza de India, y también quizá la madre. La madre en determinado momento declara que no, que de ninguna manera. Hasta se alza la pollera y le muestra a los que le dicen la pierna totalmente blanca, ¿no? Esa cosa de esos prejuicios que había en aquel tiempo. De acuerdo al estudio que se hizo muy bien en La Plata sobre esta cuestión de los genomas de la nación, porque no es una tribu, de la nación tehuelche, los 16 parámetros los tenía a todos. Primero el pelo nunca se tiñó Perón. Nacen con el pelo negro y mueren con el pelo negro, sin ningún vestigio de canas. Número 2, la nariz aguileña. Sínfisis que hay entre los dos parietales y el hueso occipital, es decir, la conformación posterior de la cabeza era recta. Los ojos más bien achinados, el lenguaje corporal, Perón y todos los tehuelches no están parados así, sino levemente tirados para atrás. Todo eso nos indica fehacientemente el origen tehuelche de Perón. En 1899, Mario Tomás Perón se traslada con toda su familia a Santa Cruz. La fortuna no acompañó los esfuerzos de don Mario Tomás y de su familia, ni en Santa Cruz ni en Chubut, donde se trasladarían años después a un campo cercano a Puerto Camarones, equidistante entre Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Si hoy la Patagonia es un lugar aislado, frío, ventoso, etc., imaginémoslo 100 años atrás, ¿no? Aproximadamente. Era realmente un lugar bastante inhóspito. Precisamente por salir con el padre al campo, él aprende a bolear avestruces, aprende a domar caballos, es decir, aprende a reconocer a los animales escondidos detrás de una lomada o en los pequeños yuyos de la zona. O sea que todo eso va componiendo en él un carácter totalmente diferente que después le va a servir sin lugar a dudas cuando sea un hombre público. El padre era un hombre de estos aventureros, quería ser un pionero en el sur, quería hacer grandes negocios con tierras en el sur, ¿no? Entonces se transporta a un pibe que tenía 5 o 6 años en la pampa húmeda, se lo transporta de golpe a la desolación de la Patagonia de lo que era en aquel tiempo. Y ahí se formó un niño, aprendió rápidamente cuáles eran los códigos del hombre de campo, el contacto con los indígenas. Cuando él hace ese famoso libro sobre el lenguaje araucano, evidentemente responde a una influencia, primero a que es un hombre curioso intelectualmente, y también evidentemente a una fuerte simpatía que tenía por las culturas originarias, ¿no? Porque es muy difícil pensar que un muy jovencísimo oficial se toma ese trabajo, ¿no es cierto?, de hacer un primer, aunque fuese rudimentario, primer diccionario de lenguas aborígenes. No va a la escuela primaria, por supuesto, tiene una persona que le da algunos elementos de matemática y de lenguaje, pero no concurre sistemáticamente a la escuela primaria hasta que viene acá a Buenos Aires a los 11 años, ¿no es cierto? El hombre que le hablaría a multitudes aprendió a convivir con la soledad, a hablarle al viento, a hacer de la espera y la paciencia una fuerza, a pelear contra los poderes más adversos, los de la naturaleza en la Patagonia del 1900. En la estancia de mi padre, nosotros teníamos normalmente de 15 a 20 perros, ovejeros, porque nosotros éramos ovejeros, en la Patagonia se tienen solamente ovejas. Bueno, esos fueron mis compañeros desde que yo tengo uso de razón. Vivía entre los perros.
Tan es así que tengo un recuerdo, un quistis diatídico que tengo en el hígado, yo calcificado, pero que lo tengo. El recuerdo de estos perros, ¿no? Que en la Patagonia hay mucha diatidosis. Ese cariño por los animales lo tomaba en el contacto, en la vida con los animales. El chico que había salido de la pampa húmeda a la Patagonia, rebota en la Patagonia a los 10 años y medio para venir a Corrientes y San Martín, a pleno centro. A pleno centro con las luces del centro a manos de la abuela, de doña Dominga. Después de residir un tiempo con doña Dominga Dutey, su abuela paterna, Juancito se muda con sus tías a una escuela del centro porteño. Es la escuela de la parroquia Catedral al norte, hoy General San Martín, ubicada en la calle homónima en el número 548. Su educación es tradicional y sarmientina, propia de las costumbres bien pensantes de su tiempo, impuesta sin vacilar por la familia paterna. Un rigor que entró sin preguntar en el espíritu libre del Juancito patagónico. También concurre en esos días a las clases de doctrina cristiana que se dictaban en la iglesia de la Merced. A la formación liberal y hasta salvaje de su niñez se sumaban ahora fragmentos de la Biblia y de los Evangelios. Poco después estudia en el Colegio Internacional de Olivos y en otros institutos, hasta que por último ingresa como pupilo en el Colegio Politécnico de Olivos. Juan realiza frecuentes viajes en barco a la Patagonia para ver a sus padres. Es decir, que es una vida casi sin familia la de Perón, donde su primer familia, digamos, orgánica, con horarios, con comidas a su debido tiempo, con un lugar donde duerme y permanece durante varios años, es el ejército. Y una de las cosas más lindas que tiene el colegio militar es eso, la camaradería, el compañerismo. O sea, yo he seguido siendo amigo y compañero de todos los muchachos del colegio militar. La mayor parte de ellos han sido, los hemos utilizado también nosotros durante el gobierno. Él se forma en el ejército moderno, el ejército de Riccieri. Era el ejército que ya había empezado a pergeñar Roca, pero todavía era un ejército que estaba en ciernes. Comienza a transformarse en un elemento constitutivo de la nación, cuando Sarmiento comienza a crear las distintas escuelas navales, la escuela militar, etc. Luego Roca y especialmente Riccieri conforman la visión del ejército moderno, que tenía una fuerte impronta germana. Es decir, en un país donde la clase dominante estaba aliada a Inglaterra, la clase dominante forja la marina a su imagen y semejanza, porque Inglaterra le puede ofrecer a la marina el gran ejemplo de la mejor marina del mundo, la dueña de los mares tradicionalmente. Pero Inglaterra no le puede ofrecer al ejército argentino el ejemplo de su ejército. Y entonces el ejército argentino se constituye con estos instructores franceses y alemanes. En 1910, la Argentina se orienta hacia el paradigma de granero del mundo. Una aristocracia económica y política rige los destinos de la nación, sustentada en la riqueza de sus grandes latifundios. La Argentina unificada por el ejército de Roca 30 años antes, construye una identidad de prosperidad e injusticia social. La inmigración masiva pone en peligro esa república para pocos, con un naciente proletariado que arrastra de Europa sus propuestas políticas, el anarquismo y el socialismo. Se aglutinan junto al criollaje y la naciente clase media en el Partido Radical, que armas en mano se subleva contra el régimen conservador. El ejército se moderniza copiando el modelo prusiano y militarista que le impone la clase dirigente, como garantía de un orden tan injusto como inestable. A ese ejército ingresa Juan, como muchos otros jóvenes de la clase media. El cadete Juan Domingo Perón es alto y expresivo,
luce con orgullo su uniforme. Demuestra ser inteligente en el aprendizaje, aunque sin encabezar las listas de alumnos destacados. Los informes al principio no son muy favorables. Son propios de un chico que está a la búsqueda, que no le gusta dónde está. Es el cumplimiento de las órdenes sin discutir. Perón tenía un espíritu mucho más abierto y tenía opiniones bastante negativas de ese esquema disciplinario. Pero una vez, por los años 70, tuvo una frase que fue contundente. Dijo: el ejército era mi sindicato, el mejor organizado, el que siempre cumple. Nos veía en el ejército una organización, si bien dura, vertical, pero que era un instrumento político de primer orden. Terminado el primer año, Perón se decide por la infantería, que era en aquellos tiempos el alma de la batalla, de acuerdo a las mejores tradiciones militares de finales del siglo XIX. También practica deportes con mucho entusiasmo. Había una cantidad de chicos que boxeaban, otros que hacían esgrima. Bueno, yo conectado con ellos empecé a hacer ya deportes. Me rompí las dos manos y ya no pude, entonces me tuve que dejar el boxeo y empecé a hacer esgrima. Bueno, hice esgrima durante muchos años, yo he sido campeón argentino de esgrima, de espada de combate, representaba a la Argentina en la primera Olimpiada en París, en fin. He hecho mucho deporte, jugaba el polo. Después, en el ejército, el básquetbol lo introduje yo, desde la escuela de suboficiales. En vez hacia el año 1918, más o menos, se empieza a evidenciar en el legajo un cambio. Como que él hubiera encontrado ahí su cauce. Empieza a ver sobresaliente, distinguido, el informe del jefe de él que dice que tiene gran capacidad para liderar gente. En 1914 se desencadena la Primera Guerra Mundial. También en ese año muere el presidente Roque Sáenz Peña. La situación social se agrava y crece el desempleo. Gran Bretaña controla la estructura económica argentina. La red ferroviaria inglesa supera los 33.000 kilómetros y asfixia las economías del interior y de capital nacional con el monopolio del transporte. Enmarcado por esa realidad que está lejos de comprender y analizar, el joven Perón es trasladado al Regimiento 12 de Infantería de Línea en Paraná. En aquel entonces la conscripción era la mitad, eran conscriptos y la mitad eran voluntarios. Nosotros fuimos los que introdujimos en el ejército ya la nueva organización, la nueva instrucción, la nueva táctica, es decir, ya tomamos los métodos alemanes. En un país con 50 millones de vacas, el 30% de los conscriptos era rechazado del servicio por debilidad constitucional, y los que se incorporaban venían desnudos, provenientes de la mayor miseria. En diciembre de 1915 asciende a teniente y se traslada con su regimiento a Santa Fe. El 2 de abril de 1916 participa en las primeras elecciones libres que se realizan a partir de la plena vigencia de la Ley Sáenz Peña. Perón vota por la fórmula de Hipólito Yrigoyen y Pelagio Luna. En 1917 tiene lugar la Revolución Rusa. A lo largo y a lo ancho el mundo se ve conmocionado por las secuelas sociales de un capitalismo imperialista que desangra al mundo en las trincheras europeas. En sus primeros años como oficial, Perón es testigo de algunos de los conflictos sociales que conmueven a la Argentina. Sin embargo, su participación estuvo lejos de la tradición represiva del ejército. Uno de los conflictos más serios de los que participa es la huelga que se produce en tierras de la forestal. El tanino que se extrae del quebracho es monopolizado por el Imperio Británico,
que aprovecha los aumentos de precio producidos durante la Primera Guerra Mundial. En Villa Guillermina, 5.000 obreros en huelga reclaman un ínfimo aumento de salarios. Perón se traslada a Villa Guillermina por orden de sus superiores. El teniente Perón ordena restablecer el agua para la población. Conmina luego al administrador a que habilite el almacén. Él, como oficial, no podía de ninguna manera estar de parte de los monopolios que saqueaban al país. Los episodios de la Semana Trágica pondrán a prueba la creciente sensibilidad social del joven oficial Perón. Le toca resolver conflictos laborales en los obrajes de la forestal, que habitualmente se resolvían a palos y balas, él los resolvía conversando. Eso también es otra señal de un hombre que sabe que para conducir hay otros métodos. Con respecto a la Semana Trágica, se le achaca siempre los opositores que hacen la historia al revés, porque quieren que un tipo que hace determinadas cosas en el año 40 ya sea coherente con las que hizo en el año 20, cuando en el año 20 Perón era, como teniente, está allí en el arsenal que estaba en Pichinchigaray, no tira contra las manifestaciones anarquistas, pero sí aprovisiona de armas a los soldados, porque no tenía otra. Es decir, no podía de ninguna manera, no era el Perón del 45 vinculado a las masas, era el Perón que estaba en una búsqueda y que estaba en una disciplina militar. Él sobre la Semana Trágica inclusive tiene un pequeño discurso, arenga, cuando ya está en el gobierno, en el primer gobierno, del 46 al 55, y le da un mensaje a los trabajadores con motivo de un nuevo aniversario del 1 de mayo, y ahí Perón cuenta que él se acuerda de lo que había sucedido y cómo los intereses de una fábrica, que era la fábrica Bacena, de alguna manera pusieron al gobierno de su lado contra el justo reclamo de los trabajadores. Y que precisamente en el gobierno de él lo que se trataba de hacer era de que nunca más los obreros tuvieran solamente obligaciones y nunca derechos. Considera necesario y oportuno enunciarlo mediante una declaración expresa, a fin de que en el presente y en el futuro sirva de norma para orientar la acción de los individuos y de los poderes públicos. Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines, formula solemnemente la siguiente declaración de los derechos del trabajador. Primero, derecho de trabajar. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo. En 1926, Perón conoce a quien será su primera mujer, Aurelia Tizón, que lleva con sus 18 años el apodo de Potota. Juan tiene el doble de edad, pues pronto cumplirá 33 años. Esa diferencia de años será una constante en su vida, e incluso irá en aumento en cada una de sus relaciones más importantes. Eva Duarte e Isabel Perón, con 27 y 38 años de diferencia respectivamente. Era seductor con todo el mundo. Era un hombre muy carismático, un hombre agradable de estar con él, digamos. Un hombre muy educado y que además se adaptaba, digamos, a las circunstancias. Él podía hablar con un diplomático, un jefe de Estado, como podía hablar con un obrero, un hombre de campo, digamos. Era un hombre de fin del siglo XIX y era un militar. Por lo tanto, tenía, digamos, ciertas concepciones, en algunos puntos rígidas, en el sentido de el concepto que tenía de familia, digamos, era un hombre muy familiar además. Y él, más que conquistar mujeres, que lo podría haber hecho porque realmente tenía con qué, digamos, era un hombre muy buen mozo y bueno, cuando tuvo poder más todavía y demás,
le interesaba más la compañía femenina en el sentido de la cosa de familia, ¿no? de tener una compañera. Y hay testimonio de sus compañeros de armas, ¿no? Habían alquilado entre varios un bulín y dicen los compañeros que Perón no lo usaba. No iba. O a veces iba a descansar, digamos, pero no es que no lo usaba como bulín, digamos, como los demás. Digo, en ese sentido Perón tenía una personalidad muy particular, ¿no? Y Potota era una mujer que vivía para él, digamos. Era el típico matrimonio a la antigua, ¿no? De la mujer que espera al marido en la casa y el marido viene y está. Y Potota, además, vivió con mucha angustia el no poderle dar hijos a Perón. El doctor Barreiro, su médico en los años 60, rechaza la idea de que Perón fuera estéril, uno de los temas más misteriosos y controvertidos de su vida. Al decir de Isabel, cuando en la época de Alfonsín ella viajó y confesó, salió en La Plana, en el diario, que ella estuvo embarazada 2 veces de Perón y el último, textualmente, era un varoncito. Perón era estéril, digamos, hay varios datos que indican esto. Bueno, está primero lo que figura, él tuvo un accidente mientras estudiaba en el colegio militar, estaba haciendo ejercicios en barras de paralelas, zafó la mano y cayó con todo el peso de su cuerpo. Esto le produjo algunas lesiones que el médico en ese momento le dijo que le podía traer consecuencias de esterilidad. Pero bueno, estamos hablando de un muchacho de 17, 18 años, realmente no le llegó el apunte a la cuestión. Cuando se casó con Potota, que buscaban los hijos, bueno, los hijos no llegaban. A Potota le producía mucha angustia esto. Hay cartas en las cuales le habla a sus amigas y dice, lamento no poderle dar un hijo a Juan. Ella se hace todos los estudios disponibles de la época, que no eran los que están ahora, pero bueno, los que había, y los médicos le dicen que ella no tiene ningún problema. Al general Perón era un hombre que le hicimos los análisis de las proteinasas de la orina, que se llama prueba de Abderhalden, se la hicimos en Düsseldorf, en Alemania, en 1964, y allí se determinó que los testículos de Perón, las hormonas masculinas generales de Perón, funcionaban perfectamente. Debo atenerme a las pruebas científicas. Yo estaba convencido por innumerables demostraciones y evidencias circunstanciales que ella me brindó, por investigación que yo hice, que ella era la hija de Perón. Otros allegados afirman que Perón tuvo un hijo en España poco antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy tendría cerca de 60 años. Cuando él estuvo en Barcelona, él estuvo 10 meses en Barcelona. Tuvo un affair con una chica con la cual él estaba seguro de haber tenido un hijo. 20 años más tarde, Perón le encargó a Jorge Antonio que buscara a su hijo en Italia. Nunca lo encontró. Sin embargo, la capacidad de procrear de Perón siempre fue puesta en duda. 3 veces se casó y con ninguna de sus mujeres tuvo hijos. Algunos sostienen que quedó estéril tras un accidente que sufrió en su juventud. Y por supuesto hay quienes sostienen todo lo contrario. Yo he tenido testimonios del año 45 de que alguien estaba esperando un niño del coronel y que iba al estudio donde estaba filmando una película y ante las compañeras y la gente que trabajaba en la cámara decía, tengo un peroncito aquí, tengo un peroncito aquí. O sea que, bueno, ese niño no nació porque esta mujer, que tenía ya problemas de salud, lo perdió en un sanatorio muy conocido de Buenos Aires que todavía existe. Se imaginará que estamos hablando de Evita. De manera que si Perón hubiera tenido un hijo, sin ninguna, o una hija,
sin ninguna duda lo habría reconocido, digo, sobre todo además teniendo en cuenta esta característica de Perón, ¿no? Que no ocultaba su vida, digamos, ¿no? De manera que cuando salió esta señora que decía que era hija de Perón, yo recuerdo haber dicho siempre, no es la hija de Perón, y todo el mundo me decía, bueno, se le parece, bueno, sí, pero no es la hija de Perón. Y después, bueno, el ADN dio efectivamente, no es la hija de Perón porque Perón no podía tener hijos, ¿no? En 1928, Hipólito Yrigoyen es elegido presidente por segunda vez por una abrumadora mayoría. De este modo, termina el gobierno de Alvear, versión edulcorada del radicalismo, condescendiente con los grandes poderes económicos de su tiempo, los capitales británicos y la oligarquía terrateniente. El regreso de Yrigoyen significa el retorno del rostro más nacional y popular del primer radicalismo y de sus bases, descriptas como chusma y compadritos por sus enemigos políticos. Pero Yrigoyen tiene entonces 76 años y el sistema capitalista mundial colapsaría con la famosa crisis de 1929. El viejo caudillo radical es satirizado como el peludo por la prensa del régimen que propaga su imagen de viejo inepto y autoritario y de su entorno como corrupto y clientelista. Los viejos bribones de las clases dominantes y la prensa a su servicio estrenan una formidable campaña de desprestigio que se repetirá sin pausa y sin vergüenza a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI contra los gobiernos que propongan recortar los privilegios económicos y políticos de la hegemonía terrateniente agraria y sus socios. Pero en 1930, el hombre que sería sucesor de Yrigoyen en la representación de un proyecto nacional y popular está del lado equivocado. Es decir, yo no creo que Yrigoyen lo golpearon, y Yrigoyen cayó. Era un gobierno popular, era un gobierno realmente representativo, pero totalmente inoperante frente a los graves problemas que se presentaron. Vea, en ese momento yo creo que estaba todo el mundo contra el gobierno. A mí me toma la revolución en ese momento, ¿no? Nosotros éramos todos los oficiales que estaban allí participaban de la revolución, porque era una revolución militar. La caída de Yrigoyen marcaría un antes y un después en la vida profesional y política de Perón. Su pertenencia al sector del general Agustín P. Justo, que desplazaría a Uriburu, aceleraría su carrera militar. Es el comienzo de la década infame, en la que se consolida la dependencia argentina con el pacto Roca-Runciman y el fraude patriótico. Pero es también, debido a la crisis económica mundial, un periodo en el que aún los más liberales, como el mismo Justo o su ministro Pinedo, promueven una activa intervención del Estado en la economía, con el claro sentido de beneficiar al sector agroexportador y preservar la alianza con el Imperio Británico. Cuando se produce la Revolución del 30 y aparece la figura de Uriburu, podemos hablar de un genuino y auténtico fascismo nacional, no era una figura que lograra aglutinar detrás de él a todo el ejército. El ejército estaba fracturado en dos grandes vertientes ideológicas. Una, la que seguía esa escuela fascista, que intelectualmente estaba representada por Leopoldo Lugones, el autor famoso de esa arenga en el aniversario de la batalla de Ayacucho, de la hora de la espada. Ese discurso es modificado por la influencia que ejercen el coronel, en ese momento coronel Sarobe y el capitán Perón. Y entre ambos redactan el discurso definitivo, que es el que efectivamente después lee el general Uriburu. Pero también había otro ejército con otra posición ideológica más cercana a lo que se podía llamar una posición liberal, que era el que estaba representado por la figura de Justo, y otros grandes oficiales como eran los generales Fasola, Rodríguez, Descalzo, el coronel Sarobe, un hombre de una importancia decisiva
que fue uno de los mentores de Perón, y un jovencísimo oficial, que era el capitán Perón. Perón arma en ese entorno su sistema de pertenencia. Faltan muchos años aún para que se complete su visión política, enemiga visceral de ese sistema, que no solo no lo identifica como peligroso enemigo, sino que incluso lo apaña y lo promueve. Perón es para el ejército de Justo un profesional serio, leal y confiable. Un cuadro intermedio de la maquinaria político-militar del ejército proliberal de la década infame. En todo ese periodo fluctúa entre la influencia del nacionalismo reaccionario de generales como Fasola Castaño, por ejemplo, con el liberalismo oligárquico de generales como Justo, por ejemplo, o Sarobe. Él está a veces con uno, es amigo de uno, es amigo de otros. Viste que en la Revolución del 30, él al principio conspira con los uribulistas, después rompe con los uribulistas, se repliega y el último día, cuando se va a producir el 6 de septiembre, se engancha con los liberales justistas a través de Sarobe. Inquieto intelectualmente, Perón escribe en esos años 2 de sus obras de investigación: Toponimia patagónica de etimología araucana y Apuntes de historia militar. Con la idea de que hubiera una integración con los naturales de esa región, teniendo en cuenta que además era zona permanente de conflicto con la República de Chile. Hay un autor americano que lo definió a Perón, que más que estratega o político, Perón era un profesor. Gran parte de su vida militar se la dedicó a escribir libros y a la enseñanza, con un tono que recuerdan algunos que era sumamente persuasivo. Los capitales ingleses son dueños en la Argentina de los años 30 de los trenes, los tranvías, el gas, los teléfonos. Sus inversiones se despliegan en actividades estratégicas como explotación del tanino, construcciones portuarias y agrícolas, en especial en la Patagonia. El presidente Justo y su ministro Pinedo crean el Banco Central Mixto en base al proyecto de un financista inglés, Sir Otto Niemeyer, dejando de este modo la emisión, el tipo de cambio y la circulación monetaria en manos de los bancos privados extranjeros. La firma del Pacto Roca-Runciman ubica a la Argentina en una categoría semicolonial vergonzosa. El gobierno argentino gestiona a través de su vicepresidente un lugar en el séquito de colonias británicas para no perder sus exportaciones agrarias al imperio. Entrega a cambio libre importación, trato preferencial a los capitales ingleses y el monopolio del transporte público. Paradójicamente, el vergonzoso período conocido como década infame es caldo de cultivo de un profundo cuestionamiento de la estructura semicolonial y dependiente de la Argentina. Como suele ocurrir en la historia, los desbordes de las clases hegemónicas, del ejército cipayo de Justo y la decadencia del Partido Radical, conducido por el aristocrático Alvear, dan lugar a una resistencia política e ideológica que marcará su impronta en los cambios por venir, de los que Perón sería el principal protagonista. El grupo radical irigoyenista Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, será el principal exponente de esa resistencia al régimen conservador de Justo. Hombres como Jaureche, Scalabrini Ortiz, Luis de Lepiane, entre otros,
surgidos del irigoyenismo, cuestionarán la dependencia argentina y marcarán el camino de reconstrucción del movimiento nacional y popular. Claro que para entonces nadie imagina cuál será su impronta ni su rostro. Después, ideológicamente, él recibe los cuadernos de Forja. En el edificio donde va a vivir Mansi, que era una figura importante de Forja, viven dos coroneles, uno de apellido Quiroga, a los cuales Mansi le pasa los cuadernos de Forja. Y estos eran amigos de Perón y se los mandaba a Italia. Por eso hay un documento de Lugo donde se asesora a los oficiales que lean historia de los ferrocarriles argentinos, de Scalabrini Ortiz, y que lean algunas maneras de vender a la patria de José Luis Torres, que era un nacionalista un poco derechoso, ¿no? Y la tragedia argentina de Benjamín Villafañe, que era también un nacionalista un poco de medio de derecha. Pero además, Perón, según recuerda Ali Castro en un testimonio que yo le tomé, tuvo siempre un gran interés por el APRA. Y la posición del APRA es también la idea de una alianza popular revolucionaria americana. Porque otra cosa que aparece en el pensamiento de Perón desde el principio es la concepción de la unidad latinoamericana. Que acá en Buenos Aires hablar de la unidad latinoamericana en el año 40 era una cosa... Hoy se está hablando y se está avanzando en todos estos proyectos que hay, pero en aquel momento era una cosa insólita. Era un lector muy cuidadoso de toda la doctrina social de la Iglesia, y que en Argentina él mantuvo una relación de privilegio con el famoso obispo Rojo, que era Monseñor de Andrea. Le llamaban Rojo porque, claro, para su época era un hombre de avanzada, un hombre no muy querido por las jerarquías y el Vaticano, etcétera, con el cual Perón tuvo una relación muy estrecha, lo mismo que con Monseñor Copelo. Cuando se decanta el nombre de justicialismo, si uno recorre las obras de Monseñor de Andrea, la palabra justicialismo figura prácticamente en todos sus libros y en todos sus escritos, los cuales están todos en la biblioteca de Perón. El 10 de noviembre de 1928 fallece don Mario Perón, pocas semanas antes de la fecha prevista para el casamiento de Juan y Potota. La boda tendría por ello un carácter privado en la casa de la familia Tizón, Zapata 315 de la capital federal. En enero de 1936, Perón es destinado a la Embajada Argentina en Chile como agregado militar. Es bastante probable que esta designación estuviera ligada al amplio conocimiento que Perón tenía de la Patagonia argentina. Para el mes de marzo viaja en auto con su mujer, Potota, hacia el país trasandino. Mira por primera vez el paisaje que su admirado San Martín recorriera para llegar a las faldas de Chacabuco. En aquellos años, Perón ablanda su temperamento militar en los salones de la diplomacia. Perón es en Chile, ante todo, un agente de la inteligencia militar argentina. Cuando era agregado militar en la Embajada Argentina en Chile, el gobierno trasandino descubre una conspiración o un servicio de espionaje, y hay quienes dicen que Perón estaba montado detrás de ese servicio de espionaje, pero el que paga los platos rotos es Eduardo Lonardi, con lo que después de alguna manera también se entiende la inquina que tuvo Lonardi con él, sumándose a la Revolución Fusiladora de 1955. A Potota se le descubre un cáncer, era muy joven, y bueno, Perón se desespera, ¿no? Trata de hacer todo lo posible para salvarle la vida, ven especialistas y demás, bueno, no hay nada que hacer. Cuando murió Aurelia Tizón, Perón quedó realmente quebrado, a tal punto que le pidió a la superioridad militar que le diera algún destino fuera de la Argentina para poder alejarse del drama que había vivido. Y es cuando lo mandan a Italia. Muchos a veces creen que Perón viaja a Italia como agregado militar. No, él va a incorporarse a un regimiento alpino para especializarse en tropas de montaña. El general Márquez, el ministro de Ejército, me dijo
Va usted en una misión de estudio, pero indudablemente nosotros estamos en la puerta de la Segunda Guerra Mundial. En Italia, Perón es testigo del auge del fascismo que encabeza Benito Mussolini. Lo impresiona el protagonismo de las masas en la experiencia, pero no distingue aún la diferencia entre el nacionalismo expansivo e imperial de Mussolini y el nacionalismo popular y antiimperialista que él mismo impulsaría con el movimiento obrero como eje. Tampoco eran lo mismo la Italia de espíritu imperial que la Argentina semicolonial y dependiente de los años 40, dominada por el capitalismo británico. Frente a una evolución social muy acelerada que había caracterizado el periodo de preguerra, claro, las guerras detienen la evolución. Ya una vez que se declaró la guerra, esa evolución en el orden social quedó en cierta medida muy detenida. Perón conoce a la bella Giovanna dei Fiori en una fiesta en la Embajada Argentina en Roma. Ella tiene 20 años, lo que confirma la preferencia de Perón por las mujeres jóvenes. Él tiene 47. Ambos se alojan en la pensión Weber, que estaba en la Piazza Esquilino 29, casi en la esquina de la Embajada Argentina. En septiembre de 1940, la delegación militar argentina recibe la orden de regresar al país. Juan parte con Giovanna hacia España, instalándose en Barcelona. Se despiden con la esperanza de volver a verse, pero la guerra y el destino los separan para siempre. Lo que él recupera de esa experiencia europea es que se avecinaban tiempos que iban a ser totalmente diferentes para la realidad argentina, y él es el único político que vuelve y se da cuenta de esas cosas que van a suceder. Y creo que eso también le sirve para montar su estrategia política. Y cuando llegó aquí a la Argentina, lo mandaron a Mendoza a que aplicara lo que había aprendido de alpinismo, digamos, en Europa, a crear el cuerpo justamente de andinistas aquí. Y él siempre consideró, y siempre desde el punto de vista de la geopolítica, que era muy importante que el ejército argentino organizara esa rama, esa disciplina militar. La escuela de montaña del ejército lleva su nombre, Juan Domingo Perón. De a poco, Perón va conformando una síntesis que, como tal, recrea y supera las visiones tradicionales del nacionalismo sin pueblo para evolucionar hacia un pensamiento que percibe el rol y la importancia de las masas y los trabajadores en la acción política. Tal vez por eso, ciertos sectores cavernícolas y ultranacionalistas miran con desconfianza al teniente coronel. Se resolvió por ello sacarlo de circulación y enfriarlo en el políticamente inocuo Centro de Instrucción de Montaña en la provincia de Mendoza. El presidente Ortiz se enferma y es reemplazado por el vicepresidente Ramón Castillo. Se suman a los cambios profundos que vive la Argentina los fallecimientos del expresidente Alvear y del presidente Ortiz. En 1943 desaparece el general Justo, dejando sin conducción política al Frente Liberal Conservador que gobierna con el fraude. El presidente Castillo sostiene en principio la neutralidad, negándose a involucrar a la Argentina en la guerra mundial. En sectores nacionalistas del ejército se acentúa la disconformidad por los escándalos ocurridos en la década infame. Algunos de esos oficiales comienzan a conspirar, Perón entre ellos. A comienzos de 1943 forman el GOU, Grupo de Obra y Unificación. Entre los fundadores del GOU estaban Ábalos, Mercante, Anaya, Enrique González. Todos ellos jugarían diversos papeles en el proceso que comenzaba. El GOU está rodeado del misterio que suele acompañar a las logias militares. Sin embargo, es altamente probable que el fundador del grupo haya sido el mismísimo Perón. Su visión estratégica militar teñirá gran parte de su pensamiento político.
Cada vez más, el teniente coronel hará política en el ejército en pos de una estrategia superior, hacer del ejército la base inicial y principal de su construcción política. El programa del GO era rescatar al ejército de la decadencia que afectaba al sistema político, cuya consecuencia más directa sería el golpe que derrocaría a Castillo el 4 de junio de 1943. El gobierno militar reemplaza a la democracia fraudulenta. Su primer presidente designado, Rawson, es desplazado rápidamente por el general Ramírez por sus simpatías aliadófilas. Patriotismo y entusiasmo excepcional. El alma popular se agiganta en medio del flamear de banderas. Cuando llega el momento de que toman el poder, Farrell lo hace, Farrell, Ramírez presidente, Farrell ministro de Ejército, lo hace subsecretario de Ejército. Y él lo lleva con la Mercante. Y a través de Mercante, el padre de Mercante era delegado ferroviario. Y empiezan a aparecer algunos obreros que van a conversar no con el secretario de Trabajo y Supervisión, que todavía no lo era, sino con el secretario de Guerra, lo cual era algo insólito y provocaba algunas miradas de reojo de parte de los militares que decían qué tienen que hacer los obreros hablando con el secretario de Guerra. Perón interviene en algunos conflictos. Esto es lo que lo llevó a Perón, por un lado, al enfrentamiento con otras fracciones del ejército. Era en ese momento un hombre dentro del ejército que tenía un proyecto nacional ya, y que ya había desplazado a los sectores liberales por un lado y a los sectores pronazis por otro. La Argentina del trabajo no volvería a ser la misma. En octubre de 1943, Perón se hace cargo del Departamento Nacional del Trabajo. Perón se comunica por el único medio masivo de comunicación, que era la radio, y hace su primer discurso, y nos toma a nosotros un mediodía. Una de las primeras cosas que dice: yo vengo a trabajar para reivindicar a los que menos tienen, decía Perón, en el comienzo de su gestión. Sobre todo a los trabajadores y a los desposeídos. Para mí la bandera de la justicia social es absolutamente inamovible y es un objetivo a alcanzar. Perón utiliza su fuerte influencia en el gobierno para imponer por decreto un gran número de leyes sociales. Comienza de este modo a consolidar la base social de su proyecto político. El 15 de enero de 1944, un terremoto destruye la ciudad de San Juan y causa miles de muertos. Eva había sido fundadora y después iba a ser presidenta de la asociación gremial, digamos, de los trabajadores de radio. Cuando entonces coronel Perón llega a la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo que hace es justamente tomar contacto con todos los gremios. Y cuando se produce el terremoto de San Juan, además del festival, bueno, esto las fotos no muestran, salieron a hacer colectas por las calles con actores y demás. Desde la Secretaría de Trabajo, Perón coordina la asistencia al pueblo sanjuanino. Convoca a toda la sociedad en ayuda al rescate de los damnificados. Los actores y actrices argentinos responden a la convocatoria y entre ellos hay una mujer. A mí me llamó enormemente la atención porque por su inteligencia y su sensibilidad, ¿no? Y ella preparó y organizó toda esa cuestión de ayuda a San Juan. Yo ya vi que era una mujer que tenía condiciones excepcionales para eso, ¿no? Ella se fue a San Juan por su cuenta. En fin, una cosa excepcional aún entre los hombres que yo tenía, ¿no? Eva en ese momento era la actriz mejor paga de la radiofonía argentina. Eva en uno de esos programas lo que hacía era difundir las medidas que había tomado la Revolución del 43, digamos. Y
los adelantos y los beneficios que se daban a los trabajadores. En ese programa hablaba del aguinaldo, de las vacaciones, del estatuto de peón de campo y demás. Lo cual quiere decir que ya tenían relación desde antes, digamos, o por lo menos se habían visto antes. La radio también ocupa un lugar digno de mención en la construcción de poder que se propone Perón, y Eva tal vez sea la expresión más significativa de ese rol. ¿Casualidad o interacción entre un proyecto autoconsciente y el destino? Yo he aprendido por desgracia a mirar lejos y puedo anunciarle desde ahora todo lo que va a ocurrir entre nosotros. Por mi parte, el último amor. Perón influye en la carrera de Eva y no es ajeno a que protagonice su primer película, La pródiga. En La pródiga, Eva interpreta a una mujer con una edad que ella nunca llegaría a tener. Presionado por la proximidad de la derrota y aislado internacionalmente, el gobierno de Farrell rompe relaciones con el Eje. Esto hace que se tilde a su gobierno, Perón incluido, de oportunista por parte de la oposición aliadófila o de traidor a sus principios por parte del sector más nacionalista. La caída de Berlín y el suicidio de Hitler marcan el fin de la guerra en el continente europeo. El gobierno norteamericano designa como embajador a quien sería reconocido como el gran antagonista de Perón en esos días. Braden intenta imponer a su rival argentino las condiciones que ha impuesto su país a los vencidos de Europa y Japón. Se reúne con Perón, a quien le exige que libere los cielos argentinos a las aerolíneas norteamericanas. Pide preferencia para su país en la administración de las empresas de origen alemán y japonés que el gobierno argentino ha nacionalizado después de la ruptura. Perón relataría el episodio a sus camaradas en una conferencia en la Escuela de Guerra. Allí dijo: «Si yo entregara el país, me dijo un señor, en una semana sería el hombre más popular de ciertos países extranjeros. Yo le contesté: a ese precio, prefiero ser el más oscuro y desconocido de los argentinos, porque no quiero, y disculpen la expresión, llegar a ser popular en ninguna parte por haber sido un hijo de puta en mi país». Su enfrentamiento con Perón lo transforma en un inesperado líder de la oposición. La relación de Perón con la joven actriz Eva Duarte irrita la fibra moralizante de sus propios camaradas de armas. En los días posteriores se sucederán los hechos dramáticos de octubre de 1945. El 19 de septiembre, en una gran manifestación autodenominada Marcha de la Constitución y la Libertad, exigen el llamado a elecciones. Al lado de los partidos políticos tradicionales, marchan la Sociedad Rural, la Federación Universitaria Argentina y el embajador norteamericano Braden. La marcha es verdaderamente multitudinaria y pone en jaque al gobierno militar y al proyecto que promueve Perón de profundizar la revolución y su sentido social. Eso es previo a un intento de golpe desde Córdoba, donde el general Rawson se ha trasladado a Córdoba y con gente del Rawson era un general retirado ya, pero conspira hasta que inmediatamente se produce la detención de Rawson, un poquito días después. Pero cuando falla el golpe en Córdoba, entonces se alza el Campo de Mayo exigiendo la renuncia de Perón, que en ese momento ya era el secretario de Trabajo y Previsión, ministro de Guerra y vicepresidente de la Nación. Perón es forzado a renunciar a sus cargos de vicepresidente, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. En esos días parece un hombre derrotado. Convoca con sus hombres a un acto de despedida el 10 de octubre frente a la Secretaría de Trabajo. La concentración es multitudinaria y el leal ministro del Interior radical e irigoyenista, Hortensio Quijano, facilita la transmisión del discurso de Perón por la cadena radiofónica nacional. La radio vuelve a actuar como un factor esencial en la construcción política de Perón. En ese discurso anuncia las medidas reivindicatorias de los trabajadores y sus derechos.
proclama, entre otras cosas, que la liberación de los obreros será obra de los obreros mismos. El discurso de Perón genera la inmediata reacción de los sectores más antiperonistas del ejército y la marina. El presidente Farrell cede a sus presiones y Perón es detenido y trasladado a la isla de Martín García. Su detención es irregular, sin procedimiento legal alguno, incluso dentro de la normativa militar. Eva Perón teme por su vida y recorre desesperada Buenos Aires, intentando en vano conseguir algún abogado que libre un pedido de habeas corpus. Perón fue un desaparecido de la Marina, anticipando en más de 30 años una metodología que daría lugar al genocidio de la década del 70. No se reconoce oficialmente ni el lugar ni la forma en que Perón permanece detenido. En Buenos Aires, la Unión Democrática Opositora propone el paso del poder a la Suprema Corte de Justicia. El general Ábalos se dispone a preservar el último tramo del gobierno militar, formando un gabinete de conciliación democrático de inequívoca restauración liberal. Pero los años de trabajo de Perón y su gente, reivindicando los derechos de los trabajadores, darían lugar al hecho más trascendente del siglo XX en la Argentina. Hay que ir a la plaza a reclamar por el coronel Perón. Vinimos por el viejo ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y caminando desde Retiro hasta la plaza, habremos llegado 10:30, 11 de la mañana. Y empieza a producirse este fenómeno de aparición de los nuevos trabajadores, digamos, esa clase trabajadora industrial que el país no había tenido nunca, ¿no? En gran medida formado por las migraciones internas, por gente del interior y también por viejos obreros que, desencantados de la vieja izquierda, apoyan este fenómeno. Lucero, por ejemplo, que después va a ser ministro de Perón, dice que hasta Perón se sorprende del vigor de la presencia de los trabajadores. Dice, Perón siempre me trató de usted, dice Lucero. Y en ese momento, a las 6 de la tarde, me dice, che, pero es cierto, che, que hay tanta gente en Plaza de Mayo. Yo vi a los hombres vestidos de delantal y unas cofias, ¿no? Ensangrentadas, venían de los frigoríficos, de la Anglo, de la Suizo, de la Negra, todos británicos, todos ingleses, mezclado con los sectores medios. Y nos metimos ahí en la Plaza Mayo, que ya empezaba a llenarse. A todo esto, la pregunta del momento era, ¿dónde está Perón y qué va a hacer Perón? Y comienzan a surgir los gritos, ¿dónde está el coronel? Agrandaba un problema de respiratorio, que probablemente estaba resfriado, pero él lo agrandaba en función también de poder volver. Entonces, Casa de Gobierno dice, bueno, vamos a mandar 3 médicos. Mandan 2 médicos famosos, muy antiperonistas. Cuando llega allí, el doctor Romano encabezaba el que coordinaba la visita, se acerca a Perón. Y entonces Perón le dice, doctor Romano, si usted fuera el coronel Perón y yo el doctor Romano, ¿usted se dejaría revisar? Y Romano le dice, no, yo no me dejaría revisar, yo tampoco. El capitán Massa juega un papel muy importante. Pide una entrevista inmediata con Farrell, Ábalos y Bernengo Lima y exhibe unas placas radiográficas de un enfermo gravísimo de cáncer de pulmón. Y dice, Perón no puede estar en Martín García porque el clima ese lo perjudica porque Perón tiene un cáncer de pulmón. Se consulta a Buenos Aires que Perón venga al hospital militar. En el hospital militar no está. De Martín García lo han traído para acá. Esperemos. ¿Qué sobrevoló sobre la mente de centenares de miles de hombres y mujeres que tuvieron la misma reacción en toda la República? En cada plaza del interior de la República hubo una concentración de los más humildes, de los trabajadores, de los más pobres, pidiendo por la libertad del coronel. Cuando el acto formal de la Central Obrera, poderosa, era el día 18.
y no el 17. Algo ocurrió. Cuando yo hablo del aura, no fue milagroso esto, no. ¿Qué pasó? Es inexplicable. A lo mejor algún sociólogo le encuentra la vuelta, ya se sabía, o se apuró la historia. Los trabajadores y los pobres apuraron la historia, le ganaron a la historia un día. El 17 de octubre tendría sin duda consecuencias inmediatas que aún perduran. Es el punto de partida de una revolución nacional, popular y democrática. Llevaría a Perón como presidente en 2 elecciones en las que su fórmula ganaría con holgura. Pondría en marcha un proceso de transformaciones económicas, políticas y sociales con la propuesta de un país más justo, más libre y soberano de toda dominación extranjera. La distribución de la renta nacional llegaría a niveles de equidad con el famoso 50% para el trabajo y 50% para el capital. Se profundizaría el desarrollo de una industria nacional en el camino del autoabastecimiento y la autonomía económica. Argentina produce en sus fábricas automóviles, tractores, locomotoras y aviones, incluyendo uno de los primeros aviones a reacción del planeta, el Pulqui, con sus modelos 1 y 2. Se dan los primeros pasos de integración del Cono Sur con el Pacto ABC entre el Brasil de Vargas, el Chile de Ibáñez y la Argentina de Perón. Un formidable proceso de reivindicación y justicia atraviesa el país entero y tiene a Eva Perón como artífice principal. A la dignificación del trabajo se suma una política asistencial dirigida a atender a los que no podían esperar. Evita fue sin duda el símbolo vivo, social y más sensible del proyecto peronista. Su fundación lleva adelante una descomunal tarea de proporciones míticas que se transforma en una de las columnas del proyecto peronista. La actriz de radio, que interpretaba a heroínas de la historia, se transformará en su mayor y mejor personaje. Es Evita, amada, odiada y difamada por igual, coronando con su muerte la leyenda de su propio sacrificio. Perón llevaría adelante un proyecto político original y alternativo a los 2 modelos que se enfrentaban en la Guerra Fría. Al estalinismo y al capitalismo, ambos de mandato imperial, opone el modelo de un capitalismo nacional, distributivo, con expresiones populares y plebiscitarias democráticas, con elevado control estatal y una profunda redistribución de la renta y la riqueza nacional. Lleva por ello al límite la tensión con la vieja Argentina agroexportadora y antiindustrialista. Incorpora a la vida política y social a los sectores invisibles del país real. El voto femenino completaría el ciclo iniciado con la Ley Sáenz Peña. La educación secundaria alcanza niveles de crecimiento inéditos. La Argentina practica el asistencialismo y la solidaridad con los países europeos arrasados por la guerra, en especial España e Italia. Es acreedora además del alicaído Imperio Británico y utiliza esa creencia para nacionalizar los trenes, columna vertebral de nuestra previa dependencia. Su proyecto de comunidad organizada es un notable collage de las formulaciones políticas
que nutrieran su larga experiencia militar. Pero la estructura oligárquica y elitista de las viejas clases dominantes, aunque resquebrajada, sobrevive al peronismo. Cuenta además con el respaldo de importantes sectores profesionales y de la clase media, revulsivos a la incorporación abrupta de los sectores sociales que el peronismo reivindica. Este fenómeno ha sido recurrente en la historia argentina y se explica en la conducta pendular de los sectores medios en el respaldo a uno u otro modelo en pugna desde los tiempos de Irigoyen. El gobierno de Perón es contemporáneo de los gobiernos más represores de su tiempo: Stalin, Franco, el colonialismo francés. El Partido Comunista Argentino silenciaba los masivos crímenes de Stalin y se escandalizaba del proclamado autoritarismo del régimen peronista. Los intelectuales de la Unión Democrática admiraban el modelo francés, pero apartaban la mirada distraídos de los crímenes que Francia cometía en Argelia y en Vietnam. Hay que tener en cuenta que Perón es contemporáneo de la casa de brujas del macartismo y el racismo que humilla y niega los más elementales derechos a la comunidad afroamericana de los Estados Unidos. Sin duda, el peronismo es un león herbívoro comparado con los modelos represores de su propio tiempo. Las fuerzas democráticas del antiperonismo, malintencionadas o ignorantes, se inspiran en realidades inexistentes en los países que proponen como ejemplo. La muerte de Evita es un duro golpe a las energías más revolucionarias del peronismo. Perón debe atravesar la difícil transición entre dos modelos económicos que conviven en la Argentina agroexportadora en desarrollo industrial. La Iglesia argentina, recelosa del liderazgo cuasi religioso en torno a Perón y en especial a Evita, se siente amenazada. Sus cúpulas mantienen además fuertes lazos ideológicos y hasta familiares con las élites dominantes. La Marina, de fuerte raigambre pro-británica, ve prosperar su naturaleza cipaya, que la llevó incluso durante décadas a llevar luto por la muerte del almirante Nelson. Para profundizar su gobierno, Perón comprende que debería soltar las riendas de las energías más revolucionarias de su propio movimiento, esas que se expresaran el 17 de octubre. Pero el nivel de la confrontación debía hacer de ese segundo octubre un proceso más violento y definitorio. Las sombras de la guerra civil y el recuerdo de su paso por la España del 39 debieron reaparecer en las retinas del presidente. Como en el 45, Perón se niega a fusilar, a bombardear y a reprimir. Renuncia también a profundizar la propia revolución que él minuciosamente preparara. Esta opción explica la parte militar y política de su caída. En junio de 1955, la reacción antinacional y antipopular, autodefinida como antiperonismo, lleva adelante su gesta más atrevida y miserable. El bombardeo abre camino de este modo a la Revolución de Septiembre, recordada como la fusiladora. También al exilio de Perón y a 17 años de proscripción, no solo de Perón, sino de una mayoría de los argentinos. La etapa del exilio, de la resistencia y la lucha para que vuelva ese hombre, el nombre más mítico de la historia reciente de los argentinos, quien 62 años antes
nacido en un ranchito humilde de la provincia de Buenos Aires, al decir de su médico, Hipólito Barreiro, fuera Juancito Sosa, el indio que cambió la historia.